Jonah, okay. So, tonight, Brother Ricky is going to share the word. Esta noche el hermano Ricky va a compartir la palabra. And just have your heart open, su corazón abierto. God has something good for us tonight. Dios tiene algo bueno para nosotros. Good evening, everyone. Buenas tardes a todos. Tonight I'm going to be coming out of the book of Jonah, chapter 4. Hoy vamos a hablar de Jonás capítulo 4. But first I'm going to start with a word of prayer. Vamos a hablar primero. Thank you, God, for this opportunity to share your word. Gracias Dios por la oportunidad de compartir tu palabra. Thank you, God, for just having me here and having all the members of the church here on this Wednesday night. Gracias por cada uno de los presentes en esta noche, Señor. God, I just pray that you continue to bless us with all of your blessings. Oramos por tus bendiciones continuas, Señor, en nuestras vidas. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús, amén. Well, I told you we're coming out of Jonah chapter 4. Vamos a continuar estudiando de Jonás 4. But you know, when we all turn to God, Cuando todos nos volteamos a Dios, He opened His arms and accepted us. Él abiertamente nos acepta. But He come into our heart. Él entra en nuestro corazón, But God just do not come into our heart and stay dormant. pero no solamente Dios viene a estar a nuestro corazón y duerme. He want to live through us. Él quiere vivir a través de nosotros. He want to make Himself known and live through us. Él se quiere hacer saber, conocido a otros a través de nosotros. He want us to be a reflection of who He is so other people can see and be drawn to Him. Él quiere que hacer nuestros labios para que otros escuchen y sean atraídos a Él. So once we become part of God's team, Si tú quieres ser parte del equipo de Dios, He give us assignments that He want us to do. Él nos da las señales para hacer lo que vamos a hacer. Now it's important that when He give us an assignment, we do it the way He tell us to do it. Y es importante que cuando Él nos asigna el trabajo, que lo hagamos como Él nos dice. So we need to go where God tell us to go and say what He tell us to say. Y necesitamos de ir a los lugares donde Él quiere que vayamos y decir las cosas que Él quiere que digamos. This is for the purpose of adding on to His kingdom. Esto es el propósito de su reino. You know, here on earth we all have jobs. Aquí en el trabajo todos tenemos, aquí en la tierra todos tienen trabajos. We have these jobs so that we can take care of our families and take care of ourselves. Son trabajos laborales que a través de ello cuidamos de nuestras familias. Some of us really like our jobs. A algunos de nosotros no nos gusta nuestro trabajo. Nos gusta mucho nuestro trabajo. But I like my job. A mí me gusta mi trabajo. I work in the medical field Yo trabajo en el campo médico and I enjoy helping people. y a mí me gusta ayudar a la gente. It makes me feel good to make you feel good. Me hace sentir bien a mí y a usted espero que también le haga sentir bien. But there are some people who don't like their jobs. Pero a algunas personas no les gusta su trabajo And they're just there for a paycheck. y solamente van y ponchan solamente para el cheque. And they just go through the motions. Y ellos van por las mociones del trabajo. Well, that's how Jonah's job was that God gave him. Parecido así fue Jonás como se portó a la asignación que Dios le dio. He didn't want to do what God was telling him to do. No quería hacer lo que Dios le mandaba. In fact, going to Nineveh was the last place he wanted to go. Además, Nínive era el último lugar que él quería ir. He didn't want to preach to the Ninevites, Él no quería predicarle a los de Nínive, especially a message of judgment, especialmente un mensaje de arrepentimiento, because Jonah was afraid that they would turn away from their sins. pues Jonás temía que quizás sí se iban a arrepentir. So Jonah was in Nineveh for 40 days walking across their country. Entonces Jonás estuvo en Nínive por 40 días caminando todo el país. And he saw firsthand what God's word did. Y él miró como testigo primordial lo que Dios estaba haciendo. He seen the people turning away from their sins. Se dio cuenta cuando la gente se estaba volteando de sus pecados a Dios. And he saw the people repenting of their sins. Miró la gente arrepintiéndose de su pecado. But that's the effect God's word is supposed to have on us. Pero ese es el efecto que Dios quiere tener en nosotros. When you hear God's word and you believe it, Cuando tú escuchas la palabra de Dios y la crees, it
changes you from the inside out. te cambia desde adentro hacia afuera. And people who look at you see you different. Y la gente que te mira y observa te ve diferente. That's what God wants for us to hear His word and be changed. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que ellos escuchen la palabra y sean cambiados. But in verse 1, it tells Versículo us 4:1 nos dice, that Jonah was displeased exceedingly and became angry. pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Anger is a very powerful tool that the devil uses against us. El enojo es uno de los utensilios más poderosos que el diablo usa contra nosotros. The devil used anger as a tool to drive a wedge between us and our relationship with God. El enojo será uno de los instrumentos que el diablo usará para apartarnos entre Dios y nosotros. He liked to take anger and exploit it for his own use. Él le gusta tomar el enojo y explotarlo para su propio uso. He uses that tool to draw us away from God and have us follow him. Y él lo usa para alejarnos de Dios y tener él su propio camino y modo. Well, at this point in Jonah's life, the devil was working through him. En este momento en la vida de Jonás, el diablo estaba trabajando con Jonás It was causing him to be infuriated that God forgave the Ninevites. y causándole gran enojo que miraba él mismo que el pueblo de Nínive se arrepentía. Because Jonah wanted God to destroy that city and those people. Jonás, su deseo de él era que Dios destruyese a este país de los ninivitas. And Jonah was mad that God wouldn't. Y Jonás se enojaba que Dios no lo haría. But God chose to exercise his divine right. Pero Dios tiene el poder para ejercitar su divino derecho. He exercised his divine right to show mercy to a nation that prayed for forgiveness. Dios puede usar su divino derecho para enseñar a una nación pecadora perdón. See, God forgave Jonah. Dios perdonó a Jonás He had compassion for him when he was at the bottom of the sea. y Dios le mostró compasión a Jonás cuando éste estaba en el centro del mar. He forgave Jonah when he disobeyed him. Jonás lo había desobedecido a Dios And God saved him when he was in the belly of a great fish. y lo había salvado cuando éste clamó desde el vientre del gran pez. God was going to show the same compassion to the Ninevites as he showed to Jonah. Dios le iba a enseñar la misma compasión que le mostró a Jonás, se la iba a mostrar a Nínive también. And he would show the same compassion to us when we turn away from our sins. Y Dios nos ha mostrado la misma compasión a nosotros cuando nosotros nos volteamos de nuestro pecado. But Jonah wanted God to destroy the Ninevites Pero Jonás quería que Dios destruyese Nínive, because Jonah hated the Ninevites. pues Jonás los odiaba, But God wanted to save them. pero Dios quería salvarlos. He wanted to save them because he loved them. Él quería salvarlos porque los amó. And God is not going to act contrary to his will. Y Dios nunca va a actuar en contra de su propia voluntad. He's not going to conform to do what man think is right. Dios no se conforma con lo que cuando el hombre piensa que Dios debe de hacer. God knows that our God is all-knowing. Nuestro Dios todo lo sabe. That is one of his many attributes. Ese es uno de muchos de sus atributos. He knows man's heart. Dios conoce el corazón del hombre. And God knew what was in Jonah's heart. Y Dios sabía lo que se encontraba en el corazón de Jonás. He knew that Jonah was angry at him because he spared the Ninevites. Dios sabía que Jonás estaba enojado con Dios porque él había salvado a los nínives. But that was consistent with God's nature. Pero eso era consistente en la naturaleza de Dios. He forgives those that repent. Porque Dios perdona a los que se arrepienten. And Jonah tells us that he knows that in verse 2. Y conocemos eso porque lo dice en el versículo 2. It says in verse 2 that Jonah prayed to the Lord, "Isn't this what you said, Lord, isn't this what I said, Lord, when I was still at home, that I would try to forestall by fleeing to Tarshish? I knew that you was gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relent from sin and calamity." Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando
aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. But Jonah's prayer in this verse was quite different from his earlier prayer when he was in the bottom of the ocean. En esta ocasión Jonás lo vemos orar diferente a como él oró cuando él estaba en el vientre del pez. When he was in the belly of the fish, Jonah's prayer was one of submission. Cuando estaba en el vientre del pez oró una oración de sumisión, It was one of contrition. una de estar contrito. He was seeking forgiveness for God for his sins. Estaba buscando el perdón de Dios por su pecado. Jonah had disobeyed God. That's why he was where he was at. Jonás había desobedecido a Dios, por eso es que terminó en el vientre del gran pez. But his prayer now in verse 2 is one of defiance. Pero ahora esta oración en versículo 2 es una de victoria, You una know, de he told God, that is the reason. say that again, brother. Define. Que es una oración de desobediencia. Yeah. He told God the reason he was running away from Nineveh now. Le dijo a Dios que la razón por la cual él había huido de Nínive And that he really didn't want to proclaim the message that God gave him. y que no quería proclamar el mensaje que Dios le había dado. Jonah knew that God was gracious. A Jonás, porque Jonás sabía que Dios era paciente See, he had seen what God had done in the past. y que Dios sabía y que él había mirado a Dios lo que él había hecho antes en el pasado And Jonah had seen God show compassion to other people. y que había experimentado Jonás a Dios, ver a Dios mostrar compasión a muchos otros He's seen God show compassion to sinners when they turn away from their sins. y le enseñaba compasión a los pecadores cuando estos se arrepentían. God had did this for Jonah. Dios le había hecho esto a Jonás, había mirado esto de Jonás, de Dios. But Jonah didn't want God to do this for the Assyrian nation. Pero Jonás no quería que Dios hiciera esto para esta ciudad de Nínive, Because of the many atrocities that they had committed. pues los ninivitas hacían unas atrocidades enormes, tremendas. You know, the Ninevites, they had skinned people alive. Los de Nínive le quitaban la piel a las personas cuando estos aún estaban vivos. They had cut people's heads off. Les cortaban la cabeza. They had killed women and children. Habían matado a mujeres, a niños. So Jonah didn't think they deserved God's grace. Y Jonás pensaba que estos ninivitas no merecían la gracia de Dios. And he pretty much was telling God that he think God didn't know what he was doing. Y casi le decía a Dios, mira Dios, yo sé lo que te digo. He was telling God that he knew best. Y él le decía a Dios, como decirle a Dios, yo conozco lo mejor. But regardless of all the awful things we do and say, Pero a pesar de todas las cosas que decimos y hacemos, in Romans 3 verse 23, en Romanos 3:23 dice, it tells us that we have all fallen short of God's glory. dice porque todos estamos cortos de la gloria de Dios. And Romans 3 verse 10 tells us, Y en 3:10 dice, there is no one that's righteous, not even one. dice que no hay ninguno justo, ni siquiera uno. So Jonah was like this at one time. A Jonás era como ellos en un tiempo. Jonah was a sinner. He was a sinner at one time also. En un tiempo Jonás era un pecador también. So we should be thankful that we have a God who has compassion for us. Sí, debemos de estar agradecidos que nuestro Dios es uno que muestra compasión. We should be thankful that we have a God that loves us unconditionally. Debemos de tener agradecimiento con Dios que nos ama consistentemente. A God that is full of mercy and love. Que nuestro Dios es lleno de amor y misericordia. But still, Jonah did not want to share God's mercy with the Ninevites. Pero aún Jonás no quería compartir la misericordia de Dios con los de Nínive. In verse 3 it reads, Versículo 3. now Lord, take my life, for it is better for me to die than to live. Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida.
Jonah was saying he would rather die than to see the Ninevites get mercy from God. Jonás estaba diciendo que le era mejor que Dios le quitara la vida que ver a los ninivitas perdonados. Now that was probably extremely hard for Jonah to do. Sabemos que en el corazón de Jonás había mucho egoísmo. God was going to use Jonah to be the instrument to save the one that he hated. Pero Dios pensaba en usar a Jonás como un instrumento que era necesario para salvar a los de Nínive. And God does that through us. Dios hace lo mismo a través de nosotros. He used us even amongst our enemies to save them. Dios nos usa para salvar a los enemigos de Dios. You know, God, He wants to show Himself through us. Dios quiere enseñarse a aparecer a través de nosotros. When our enemies see us and see how we change and how we were walking after God, Say that again, Brother Rick. when our enemies see us walking after God, Cuando ellos nos ven que miramos con Dios, que When we- caminamos con Dios when we are a reflection of God, y somos una reflexión de Dios, it makes them want to follow God also. ellos van a querer servir a Dios también. In verse 4, the Lord replied to Jonah, El Señor le respondió a Jonás en versículo 4. "Is it right for you to be angry?" Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Now, God was asking this question to Jonah because He knew what was in Jonah's heart. Y Dios le hizo esta pregunta a Jonás, pues Dios ya conocía lo que había en su corazón. You know, that is one of the probing questions that God asks all of us. Y esa es una de las preguntas que Dios nos hace a todos. God asks many questions in the Bible that was designed to promote a person's thoughts. Y Dios ha hecho preguntas similares a través de toda la Biblia que son diseñadas para nosotros recapacitar en nuestro pensamiento. In the Garden of Eden, En el jardín de Edén he asked Adam and Eve, "Where are you?" preguntó a Adán y a Eva, ¿en dónde están? Jesus Christ asked his disciples, "Who do you think I am?" Y Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? And when John the Baptist's disciples started to follow Jesus, Y los discípulos de Juan el Bautista, Jesus Christ turned and asked them, "What do you want?" Jesús les preguntó a ellos y les dijo, ¿qué quieren? See, God is all-knowing. Dios es, todo lo sabe. So when he asks these questions, he's not really looking for an answer. Y cuando Él pregunta de esta manera, en realidad no busca una respuesta. God wants us to challenge ourselves. Dios quiere desafiarnos a nosotros mismos. He wants us to examine our hearts. Él quiere que nos examinemos He wants us to examine our mind. y que examinémonos el corazón y la mente. He wants us to know the condition of our heart. Y quiere que conozcamos en realidad cuál es la condición de nuestro corazón. So do you love your sister and brother? ¿Tú amas a tu hermano, a tu hermana? Do you love your neighbor? ¿Tú amas a tu vecino? Do you love your enemy? ¿Amas tú a tu enemigo? Do you love God? ¿Tú amas a Dios? These are things that God wants you to search out for yourself. Estas son las cosas que Dios quiere en las cuales nos escudriñemos. Jonah loved God with all his heart. Jonás amó a Dios, But the hatred he had for the Ninevites pero el odio que tenía para los de was Nínive so much greater than it was so great that it caused him to disobey God. era mayor que lo hizo a entrar en desobediencia So con Dios. Jonah ran away from God. Entonces él corrió de Dios, But God loved him so much pero Dios tanto lo amó that God chased after him. que Dios lo persiguió. And when he found Jonah at the bottom of the Y ocean, cuando lo halló en el vientre del océano, he forgave Jonah his sins and restored him. le perdonó sus pecados y lo restauró. Now, some of us might hear people say that they're mad at God Algunos científicos, and they hate God. algunos se escucha de unos que están enojados con Dios And they're mad at God. y están enojados con Dios. Maybe they lost a loved one or Quizás han perdido un amado. something in their life has changed to make them angry. Algún evento grande les ocurrió y los hizo enojar con Dios. And they have misplaced anger and they put it on God. Y han mal colocado el enojo y se lo han puesto sobre Dios. But God responds all that negative feeling toward him with love for us. Y Dios responde en medio de sobre todo en medio de todos esos sentimientos negativos, nos responde con amor. In Psalm 17 verse 8, it En tells us Salmos 17:8 dice that we are the apple of God's eye.
que somos la niña de su ojo He made us in His image. y que nos ha hecho a su And imagen He loved us unconditionally. y que nos ama He incondicionalmente, sent His only Son into the world to save our lives. que Él dio su vida por el mundo para salvar nuestra vida. So we should never have an issue of being angry at God. Nunca debemos de tener, hermanos, ese problema de estar enojados con Dios. But God should be angry at us. Más bien Dios debería de estar enojados con nosotros. We are the one that is constantly disobeying His commandments. Nosotros somos los que constantemente desobedecemos sus mandamientos. And we always fail to live up to His righteous standards. Y siempre, casi todo el tiempo, nosotros caemos cortos de sus juicios rectos. By the way, did you notice that Jonah did not answer that question? Y se notó usted que Jonás no le respondió a Dios. That question that God asked him, do La- you have any right to be angry? La respuesta que Dios le hizo está: ¿tienes tu derecho de estar enojado? In verse 5, 5. Jonah had gone out and sat down at the place east of the city. There he made himself a shelter. He sat in the shade and waited to see what would happen to the city. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Jonah still wanted God to destroy the Ninevites. A Jonás todavía deseaba ver que Dios destruyese a los de Nínive. And after those 40 days of being inside that city, Jonah went to the outside. Y Jonás subió a la parte alta de la ciudad y esperó allí. No, he waited on outside. He went to the outside to a place of safety. Y él subió a una parte alta de la ciudad como un lugar seguro. And he waited because he wanted to see what God was going to do to the Ninevites. Y esperaba a ver a Dios qué iba a hacer con los de Nínive. Even though he has seen the Ninevites turn away from their sins, Aunque él ya les había predicado que se arrepintiesen de su pecado, Jonah was still hoping that God was going to destroy them. en el corazón de Jonás todavía había esperanza que ver a Dios que los destruyese. Jonah did not want the Ninevites to receive the same mercy that God gave him. Y Jonás no esperaba ver a Dios que los de Nínive recibiesen la misma misericordia que él recibió de Dios. You know, that was Jonah crime. Ese era el crimen de Jonás. Paraphrasing Romans 5 verse 10, Y en Romanos 5:10, parafraseando, we are all enemies of God dice: todos somos enemigos de Dios until he reconciled us back to him. hasta que Él nos reconcilió a través de su Hijo con Él. He reconciled us back to him through the death of his son. Él nos reconcilió a sí mismo a través de la muerte de su Hijo. You know, the difference between Jonah and the Ninevites was Jonah has been forgiven by God. La diferencia entre Jonás y los de Nínive es que Jonás había experimentado ya el perdón de Dios. But now that the Ninevites had repented, God had forgiven them also. Pero ahora que los de Nínive se arrepintieron, Dios también les mostró perdón, les dio perdón. So Jonah and the Ninevites was on equal standing in the eyes of God. Y ahora en los ojos de Dios, Jonás y los de Nínive estaban en un mismo estado delante de Dios, el mismo derecho con Dios. But Jonah was still pouting outside, sitting in the sun. Pero Jonás, desde arriba, parte de la ciudad, todavía esperaba ver juicio de parte de Dios. But God was getting ready to show compassion for Jonah again. Pero una vez más, Dios se está preparando para enseñarle a Jonás misericordia. In verse 6, Versículo it 6. said, Then the Lord provided a leafy plant and made it grow up over Jonah to give him shade over his head to ease the discomfortment. And Jonah was very happy about that plant. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. But at dawn the next day, God provided a worm which chewed the plant so that it withered. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. And then the sun rose, and God provided a scorching east wind, and the sun blazed on Jonah's head so that he grew faint. He wanted to die and said, It would be better for me if I died. Y aconteció que al salir el sol preparado por Dios, el sol,
preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería que mi muerte que la vida. Now God saw Jonah sitting in the sun, probably all by himself. Y cuando Dios miró a Jonás sentado solo, And God had pity on him. Dios tuvo compasión de él And he showed compassion for Jonah by having a plant grow over his hut. y mostró su compasión a Jonás cuando éste hizo crecer sobre Jonás una calabacera. This plant provided shade for Jonah and made him feel more comfortable. Esta calabacera era designada para que le proveyese a Jonás sombra y le diera confortancia. God saw Jonah sitting there in the sun, Y Dios lo miraba a Jonás bajo el sol, like God saw Hagar and Ishmael when they was out in the desert. como cuando Dios miró a Hagar en el desierto. You know, they had been sent away from their clan by Isaac. Habían sido ellos enviados al desierto por Isaac. And while they was in the desert, they was probably alone. Y estaban solos en el desierto, They was probably thirsty and hungry, sedientos, hambrientos, and they was getting ready to die. y iban a morir de esa manera. But God spoke to Hagar, Y Dios le habló a Agar and she answered him. y ella le respondió. And she said he was the God that sees her. Y dice ella, este es el Dios que ve. So God saw Hagar just like he see Jonah right now sitting in the sun. Y Dios vio a Agar como Dios estaba mirando a Jonás sentado bajo el sol. He saw Jonah in his afflictions. Lo miró a Jonás en su aflicción. And just like God provided comfort and provided for Hagar, he provided for Jonah. Y así como Dios probó para Agar confortancia y seguridad, así estaba proveyendo para Jonás lo mismo. So our God is the God who sees us. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que nos ve. And then he's going to provide all our needs. Y después de eso, Él nos provee. You know, Jonah was happy with the plant. Jonás estaba contento con esta planta. It made him happy that it produced shade for him. Le dio felicidad, pues estaba bajo una cobertura de sombra. And he was happy about the comfort he got from the plant and the shade. Estaba contentísimo con esta sombra y esta confortancia. But he forgot to thank God for all this. Y se le olvidó agradecerle a Dios por esto. He failed to give God the praise. Se le olvidó de darle a Dios alabanza. And that's just like what we do sometimes. Y es muy parecido a lo que nosotros hacemos a veces. God blesses us with many blessings. Dios nos bendice con tanta bendición And we take a lot of his blessings for granted. y estas las tomamos muy livianamente. But just like God gives to us, Él nos da dones, regalos God sometimes takes away from us. y a veces Dios no los quita. In verse 7, God sent this worm to eat the plant and it died. En el versículo 7 dice que Dios preparó un gusano para que se comiese esta planta y esta murió. When Jonah seen the plant, at first he was happy. Cuando Jonás But now Jonah disfrutaba de la sombra de la planta, estaba feliz. was angry again. Pero ahora una vez más está enojado. He had lost his protection from the sun. Había perdido la protección de la planta y ahora el sol le pegaba duro. His hut was no longer cool and comfortable. Su cabeza ya no estaba fresca ni confortable. And to make things worse, Y para empeorar, God added troubles to Jonah's life. God added troubles to Jonah's life. Dios atribuye los problemas de Jonás en su vida By sending a scorching wind. y luego envía un viento solano muy caliente. Now, it probably wasn't just a little breeze that's going to circulate the air. Sí, no era un viento que estaba circulando el calor del sol, no. It probably like Rancho Cucamonga Sandiana winds that was blowing. Era más bien como un viento santanero pero caliente. And they intensified the pain that Jonah felt from the heat. Y esto le traía a Jonás agonía por el calor que traía. But once again, Jonah uttered these words. Y una vez más Jonás dice así. It would be better for me to die. Dice una vez más, fuera mejor para mí morir que vivir. Now Jonah was made miserable by this heat in the sun. Sí, Jonás ya hasta hacía música de este dicho.
But sometimes God has to take away our comfort Pero muchas veces Dios tiene que quitar nuestra zona de confortancia, and make us miserable hacernos sentir miserables just to get our attention. para solamente agarrar nuestra atención. You know, in verse 9, En versículo 9, then God said to Jonah, "Is it right for you to be angry about the plant?" And he said, "It is right for me to be angry, even to death." entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. You know, earlier God had asked Jonah that question, "Is it right for you to be angry?" He was referring because Jonah was angry with God for saving the Ninevites. Sí, más temprano Dios le preguntaba a Jonás que si tenía derecho de estar enojado. Now God was asking Jonah that question, "Is it angry? Is it right for you to be angry enough to die?" He was referring to Jonah because he let the worm die. Sí, y una vez más le dice que si tiene el derecho de enojarse y luego él prefiere morirse y Let the plant die. pero él dejó que la planta muriera. God asked Jonah this question to appeal to his conscience. Y Dios estaba haciéndole estas preguntas para filtrar la conciencia mala de Jonás. He wanted Jonah to open his eyes and see the condition of his heart. Dios quería que Jonás despertara a la condición de su corazón. He wanted Jonah to think about what he was saying here. Él le preguntaba esto a Jonás para que él recapacitara lo que había en su corazón. Because sometimes our anger can blind us and cause us to say and do things that we won't ordinarily do. Pues muchas veces nuestro enojo nos puede cegar y nos puede hacer pensar que lo que hacemos está bien. Sometimes our anger can affect our judgment. A veces nuestro enojo puede afectar nuestro juicio. Jonah's anger was affecting his reasoning right here. El enojo de Jonás estaba afectando su razonar. Jonah was saying that plant was more important than him. Y Jonás decía, esa planta es más importante It was more important than the Ninevites. que los de Nínive. That plant has sort of like become an idol to Jonah. Y esa planta llegó a ser para Jonás como su ídolo. It was so important to Jonah that he'd rather die. Era tan importante para Jonás que cuando ya no la tenía pensaba mejor en morirse. Sometimes we may feel like that about things that we own. Y a veces nos sentimos así por las cosas, por nuestras pertenencias. We think they're so important that we can't let go of them. Y pensamos que estas son tan importantes que sin ellas no podemos vivir. Or they're so important because that's how we are identified by. Y estas son tan importantes, pues estas nos identifican quién somos. I remember this guy in high school. Me acuerdo de este muchacho en la escuela. I was about 16 and I cooked in a restaurant. Éramos como de 16 años en el restaurante. And Él cocinaba. And he was about 21, 22, and he was a co-worker. Y él era de 21 años y él era un co-trabajador. And one night he needed a ride home. Una noche él necesitó un raite a casa. And I gave him a ride home. Yo le di el raite. But when he saw my car, Cuando él miró mi carro, he said he didn't want to get in él no quería meterse because it was a real bucket. porque en realidad era un carro tipo chatarra. And it was about as long as a bus and dark brown. Y era tan largo como un autobús y muy oscuro. But it served its purpose. Pero servía el propósito. But when I asked him, did he have a car? Y cuando yo le pregunté, ¿tú tienes un carro? He said no. Él dijo que no. And I asked him, was he going to get one? Y él dijo, pero muy pronto voy a And he agarrarme said not uno. until he can get what he really, really wants. Pero él no quería agarrar uno hasta que de veras tuviese el dinero para agarrar uno que valía la pena. And he told me, what you drive is what you are. Y él me dijo, lo que tú manejas, eso es lo que tú eres. So he'd rather walk Él prefirió caminar wherever he's going a donde él iba a ir. than to drive something less than what he think he is. Él no quiso manejar o sentarse en un carro mucho menos de lo que él era. Our idols make us lose our perspective of what's important. Sí, pastor. Our idols make us lose our perspective of what's important. Me hizo pensar que
eso para él le tenía mucha prioridad, pero para mí no era tan importante. In verse 10, Versículo 10. but the Lord said, Pero el Señor dijo, you have pity on a plant for which you didn't labor for. Oh, let me read that again. And the Lord said, you have pity on a plant for which you have not labored, nor made it grow, which came up at night and perished in the night. y Jehová le dijo, ¿tuviste tú lástima de la calabacera de la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? And should not have pity on Nineveh, the great city in which you are now, in which there are now 120,000 who cannot discern between their right and their left hand, and much livestock? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonah was mad at God because God let the plant perish. Jonás se enojó con Dios porque Dios permitió que esta planta muriese. And now, and earlier he was mad at God because God saved the lives of the Ninevites. Y más temprano ahora está enojado porque Dios salvó las vidas de los de Nínive. Jonah's perspective of the hierarchy of life was messed up. El respeto que Jonás tenía de la vida está muy mezclada. You know, God created man in his own image Dios crea al hombre a su propia imagen and in his own likeness. y a su semejanza. He gave us hearts and souls. Él nos dio almas y corazones. He made us capable of feeling and loving. Nos hizo con una capacidad de amar. And he gave us dominion over all living things on this earth, both plants and animals. Y también le dio a Nínive, le dio animales, plantas. But Jonah valued the life of this withering plant. Pero Jonás consideraba las plantas. Say that again, brother. The withering plant. Jonah valued the life of this withering plant over the 120,000 Ninevites that God saved. Y Jonás le daba más valor a esta planta que a los 120,000 habitantes en Nínive. So hating his enemies led Jonah to sin. Y esto es lo que le causó a Jonás pecar. But God forgave him. Dios lo perdonó. Just like he's going to forgive us when we sin, we ask for forgiveness. Y de la misma manera que Él nos perdona cuando le pedimos perdón. Just like he forgave the Ninevites when they repented. Así como cuando Él perdonó a los de Nínive cuando se arrepintieron. That's who our God is. Así es, este es nuestro Dios. He's a forgiving God. Es un Dios que perdona, He's a loving God. uno que ama. But he just wants us to turn to him. Él quiere que nosotros nos volteemos a Él. He wants us to ask for what only he has to give. Y Él quiere que le preguntemos qué es lo que Él nos va a dar. Jonah could not spare the lives of those Ninevites. Y Jonás no pudo salvar a ninguno de los de Nínive. Only God could give mercy like that. Solamente Dios pudo haber enseñado misericordia But así. yet Jonah had it for himself. Jonás pensaba para sí mismo, But he didn't want God to give it to anyone else. pero no quería que Dios se mostrase misericordioso para nadie más. You know, when I was thinking about this sermon, I was thinking about who it was for. Estaba yo pensando de este sermón y pensaba de nosotros. And I was thinking this sermon is for each and every one of us. Estaba yo pensando que en este sermón nosotros somos los Jonás de este sermón. Because what's happening here is God is asking us to search our hearts. Porque lo que en realidad está pasando, Dios nos pregunta que escudriñemos nuestro corazón And determine how we feel about everyone. y que descubramos cómo nos sentimos de todos. God wants us to show the same kind of love to him Dios quiere que le mostremos el mismo amor a Él, as he wants us to show that kind of love to our enemies. como también lo podríamos enseñar a nuestros enemigos. A couple of weeks ago, we had a sermon here in church was titled Love, I think. Hace un par de semanas escuchamos un sermón aquí en la iglesia, el tema era el amor, How we supposed to love our enemies. que debemos de amar a nuestros enemigos. Where if we are in God,
que cuando estamos en Dios, that is a prerequisite. We have to love our enemies. cuando tenemos a Dios debemos de amar a nuestros enemigos, Because we can't love God and hate. porque no podemos amar a Dios y odiar. And that's what Jonah had to overcome. Y eso es lo que Jonás tenía. At the end of verse 9, it's Jonah said he would rather die than he would rather die. Jonás decía a Dios, yo prefiero morir. Well, it never answered that question that Jonah was repented. Entonces nunca aquí se responde la pregunta si Jonás se arrepintió. So we just have to remember we have to repent of our sins. Debemos de recordar nosotros, hermanos, que debemos constantemente arrepentirnos de And nuestros always pecados, ask God for forgiveness. porque de esa manera Dios nos da su perdón. Thank you, God, for the opportunity to share your word. Les doy las gracias por la oportunidad que me han dado para compartir su palabra. Thank you, God, for enlightening me to understanding Y it. gracias a Dios que me ha iluminado en su entendimiento. In Jesus' name I pray, En amen. el nombre de Jesús, amén. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Ricky, for that message. Aleluya. Gracias por hermano Ricky por el mensaje. And it is a soul-searching message. Y es un mensaje